Durante mis 25 años de ejercicio médico, he escuchado tantas anécdotas sobre curas milagrosas que podría escribir una enciclopedia entera sobre los equívocos populares. Precisamente la semana pasada, una paciente, una mujer culta, profesora de matemáticas, me confesó que llevaba 3 meses tratando su hipertensión con jugo de remolacha. Como era de esperar, su presión arterial no bajó, pero ahora no soporta ni el olor de la remolacha. Y no es un caso aislado. Vivimos tiempos fascinantes. Por un lado, tenemos acceso a una infinidad de información, pero paradójicamente, esa misma abundancia nos desorienta. La abuela te recomienda una cosa, Internet proclama otra y una amiga jura que la salvó una infusión tibetana. Y así, te encuentras en la farmacia con una caja de hierbas en la mano pensando, ¿y si realmente funciona? ¿Y si la química no es necesaria? Hoy quiero analizar con ustedes algunos de los remedios naturales más populares, aquellos que me preguntan constantemente. Les presentaré investigaciones reales, les contaré qué funciona de verdad y qué es una peligrosa pérdida de tiempo. Y lo más importante es que, al final de esta charla, sabrán exactamente en qué pueden confiar y de qué es mejor mantenerse alejado. Porque a los 40, 50 o 60 años, el tiempo se convierte en un recurso valioso y desperdiciarlo en falsas promesas es un lujo inaceptable. Y al final les contaré sobre un remedio que la mayoría considera inútil, pero que salvó la vida de una colega mía. Es una historia que cambió mi propia percepción sobre la línea que separa la medicina popular de la ciencia. Así que pónganse cómodos, tomen nota. Les prometo que habrá mucho que apuntar. Y empecemos por el más controvertido, el ajo. Seguro que han oído que es bueno para la presión arterial, para los vasos sanguíneos, que es casi una panacea. Mi madre, por ejemplo, come un diente de ajo cada mañana en ayunas toda su vida y afirma que por eso, a sus 73 años, no sabe lo que es una cama de hospital. ¿Y saben qué? No está del todo equivocada. En 2012, científicos australianos realizaron un estudio a gran escala, observando a personas con hipertensión moderada durante 12 semanas. Un grupo recibió extracto de ajo envejecido y el otro un placebo. Los resultados sorprendieron incluso a los escépticos. Aquellos que tomaron ajo vieron su presión arterial sistólica disminuir en un promedio de 7 a 8 milímetros de mercurio. Esto es comparable al efecto de algunos medicamentos hipotensores de baja potencia. Pero es importante entender algo. Hablamos específicamente de extracto y además envejecido. El ajo fresco común que añadimos a la sopa o a la ensalada contiene alicina. Esta es una sustancia activa que realmente afecta a los vasos sanguíneos. El problema es que la alicina es extremadamente inestable. Se descompone con el calor, con el contacto con el aire, incluso con el simple almacenamiento. Es decir, ese diente que machacas para hacer una pasta y dejas sobre la mesa mientras cortas las verduras, ya ha perdido la mitad de su potencia. ¿Qué significa esto en la práctica? Si tu presión arterial es de 160 sobre 110 y decides tratarla con ajo en lugar de las pastillas que te recetó el médico, estás en camino directo a un derrame cerebral. Pero si tienes valores límite de 140 sobre 90 y el médico aún no insiste en los medicamentos, el ajo puede ser un excelente complemento a los cambios en el estilo de vida. Yo suelo recomendar a mis pacientes suplementos de calidad con extracto de ajo envejecido. Allí la concentración de sustancias activas está estandarizada. O, si prefieren el método tradicional, deben picar finamente el ajo fresco, dejarlo reposar unos 10 minutos al aire para activar las enzimas, y comerlo inmediatamente, sin someterlo a ningún tipo de cocción. Por cierto, aquí tienen un consejo práctico. Si comes ajo fresco regularmente, acompáñalo con perejil o manzana. Esto realmente neutraliza el olor, porque la clorofila del perejil se une a los compuestos de azufre. Lo he comprobado por mí misma. Una vez traté mi gastritis y estuve un mes a base de ajo. Mis colegas en el hospital estaban a punto de echarme, hasta que descubrí este método. Ahora hablemos del jengibre. Ahora lo añaden a todo, al té, a los batidos, incluso al agua normal para desintoxicar.
Y aquí tengo sentimientos encontrados. Por un lado, el gingerol, la principal sustancia activa del jengibre, realmente tiene propiedades antiinflamatorias. Existe una sólida base de evidencia sobre su eficacia para las náuseas. Yo misma receto jengibre a mujeres embarazadas con toxemia. Es uno de los pocos remedios que es seguro y realmente funciona. Incluso la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos reconoce oficialmente el jengibre como un remedio eficaz para las náuseas matutinas. Más aún, los estudios demuestran que el jengibre ayuda contra el mareo mejor que algunos medicamentos de farmacia. Si te mareas en el transporte, un trozo de jengibre fresco o un té de jengibre media hora antes del viaje no son cuentos de abuela, esto funciona. Pero, ¿dónde empiezan los problemas? Han empezado a presentar el jengibre como un milagro para adelgazar. Supuestamente acelera el metabolismo, quema grasa, hace magia. Y aquí es donde tengo que decepcionarlos. Sí, el jengibre aumenta ligeramente la termogénesis. El cuerpo gasta un poco más de energía en digerir los alimentos, pero este efecto es tan insignificante que quemarás más calorías simplemente subiendo las escaleras del tercer piso en lugar de usar el ascensor. Ninguna cantidad de té de jengibre compensará un pastel por la noche. Lo siento, pero es la verdad. Sin embargo, hay datos interesantes sobre el jengibre y el dolor articular. Varios estudios serios han demostrado que el extracto de jengibre reduce el dolor en la osteoartritis de rodilla. El mecanismo no está completamente claro, pero se supone que las mismas propiedades antiinflamatorias del gingerol bloquean ciertas vías químicas responsables del dolor y la inflamación. Tuve una paciente, Tamara Viktorovna, de 62 años. Le dolían tanto las rodillas que ya estaba pensando en operarse. Empezamos una terapia integral: fisioterapia, pérdida de peso, antiinflamatorios no esteroideos en cursos cortos y decocción de jengibre a diario. A los 3 meses vino a la consulta y confesó que no sabía qué había funcionado exactamente, pero el dolor se había reducido aproximadamente en un 60%. Por supuesto, no es una monoterapia con jengibre, pero estoy segura de que contribuyó. Solo recuerden, si toman anticoagulantes, medicamentos para diluir la sangre, el jengibre en grandes cantidades está contraindicado para ustedes. Potencia su efecto y esto puede provocar hemorragias. Siempre, siempre consulten con su médico antes de empezar a consumir regularmente cualquier remedio, incluso el más natural. Y ahora, sobre la miel. Aquí es donde realmente se han roto lanzas. La miel es prácticamente una religión en nuestras familias. Mi abuela curaba todo con miel, desde resfriados hasta depresión, desde heridas hasta insomnio. Y en algo tenía razón, pero analicémoslo detalladamente. Empecemos por lo bueno. La miel es realmente eficaz para la tos. La Organización Mundial de la Salud reconoce oficialmente la miel como un remedio para aliviar la tos en niños mayores de 1 año. Un estudio publicado en la revista Pediatrics demostró que una cucharadita de miel antes de dormir reduce la tos nocturna en niños de manera más eficaz que los jarabes populares de farmacia. El mecanismo es simple. La miel recubre la mucosa irritada, crea una película protectora, calma los receptores de la tos. Además, tiene propiedades antimicrobianas. Sí, las tiene, y están científicamente confirmadas, especialmente la miel de manuka, que se produce en Nueva Zelanda. Contiene metilglioxal, una sustancia con un potente efecto antibacteriano. Incluso he visto cómo se utiliza la miel de manuka en cirugía para tratar heridas posoperatorias resistentes a los antibióticos. No es charlatanería, es una práctica médica en algunas clínicas. Pero es importante entender algo sobre la miel común que compramos en el mercado o en la tienda. Es básicamente azúcar concentrada. El 80% de la miel son fructosa y glucosa. Sí, contiene vitaminas, minerales, antioxidantes, pero en cantidades microscópicas. Para obtener una dosis significativa de, digamos, vitamina C de la miel, tendrías que comer varios kilogramos, y con ellos recibirías una dosis gigantesca de azúcar y todos los problemas asociados. Por eso, cuando un paciente con diabetes tipo 2 me dice: doctora, no estoy comiendo azúcar, sino miel, es saludable.
Se me cae el alma a los pies. Para el páncreas no hay diferencia si es miel o azúcar. Ve glucosa y reacciona con un pico de insulina. Así que la miel sí, para la tos, para el dolor de garganta, para la curación de heridas, es un excelente remedio, pero ¿como sustituto del azúcar para diabéticos o como un elixir mágico para la salud? No, es un mito. Y otro punto, la miel no debe calentarse por encima de los 40 grados. A altas temperaturas se forma hidroximetilfurfural, una sustancia que en grandes cantidades es tóxica. Así que el té con miel es cuando añades la miel a una bebida tibia, no hirviendo. Cúrcuma. Oh, este es mi tema favorito porque hay tanta especulación al respecto. La cúrcuma realmente contiene curcumina, una sustancia con potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Los estudios in vitro, es decir, en probeta, muestran resultados impresionantes. La curcumina inhibe el crecimiento de células cancerosas, reduce la inflamación, protege las neuronas del daño. Suena maravilloso, ¿verdad? El problema es que en una probeta y en el organismo hay una gran diferencia. La curcumina tiene una biodisponibilidad extremadamente baja. Esto significa que cuando comes una cucharada de cúrcuma, tu cuerpo absorbe un porcentaje minúsculo de la sustancia activa. La mayor parte pasa de tránsito por el tracto gastrointestinal y se elimina. Para obtener una dosis terapéutica de curcumina de la especia común, tendrías que comerla en kilogramos, lo cual es físicamente imposible. Por eso toda esa leche dorada, la cúrcuma en el café, la cúrcuma en los batidos, son más bien un aditivo de sabor que un tratamiento. Sí, está rico, sí, tiene algún beneficio, pero no se debe esperar un efecto terapéutico serio. Sin embargo, hay un truco. La curcumina se absorbe 20 veces mejor en presencia de piperina, una sustancia de la pimienta negra. Por lo tanto, si quieres algún efecto, siempre añade una pizca de pimienta negra. Y aún mejor, consúmela con grasa, porque la curcumina es liposoluble. Esa misma leche dorada con cúrcuma y aceite de coco tiene una base científica. Pero si hablamos de afecciones graves, enfermedades inflamatorias intestinales, artritis, prevención de deterioro cognitivo, se necesitan suplementos estandarizados con alta concentración de curcumina y aditivos para aumentar la biodisponibilidad. E incluso entonces, el efecto será auxiliar, no principal. Tuve un paciente, Igor, de 58 años, con artritis reumatoide. Leyó en internet sobre la cúrcuma y decidió suspender la terapia de base. A los 2 meses regresó con una exacerbación. Las articulaciones estaban hinchadas. El dolor era tal que no podía dormir. Apenas logramos controlar la situación. Este es un ejemplo clásico de cómo la fe en lo natural reemplaza al sentido común. La cúrcuma es un excelente complemento al tratamiento principal. Una especia con potencial beneficio para la salud, pero no una varita mágica. Ahora, sobre los arándanos y la cistitis. Este es probablemente el mito más persistente en el ámbito femenino. ¿Cuántas veces he oído: doctora, me está empezando la cistitis, tomaré un jugo de arándano? Y saben, antes yo pensaba lo mismo, incluso recomendaba arándanos a mis pacientes para prevenir infecciones del tracto urinario porque la lógica era sencilla. Los arándanos contienen proantocianidinas, sustancias que impiden que las bacterias se adhieran a las paredes de la vejiga. Pero en 2012, The Cochrane Collaboration, una organización internacional que realiza revisiones sistemáticas de investigaciones médicas, publicó un gran metaanálisis. Analizaron 24 estudios con más de 4.500 personas. Y la conclusión fue desalentadora. El jugo de arándano o los suplementos de arándano no son eficaces para prevenir infecciones del tracto urinario. Es más, estudios posteriores demostraron que para tener algún efecto se necesitan dosis de proantocianidinas que simplemente no están presentes en el jugo o el jugo de arándano común. Y los concentrados donde existen esas dosis son tan caros que es más fácil tomar antibióticos en curso para la profilaxis. Es más fiable y más barato. Pero lo más peligroso es cuando una mujer con cistitis aguda
decide tratarse con arándanos en lugar de ir al médico y recibir un antibiótico. La cistitis es una infección bacteriana y, sin tratamiento, puede ascender a los riñones, causar pielonefritis, y eso ya es una afección grave que requiere hospitalización. Tuve una paciente, Marina, de 46 años, que estuvo 2 semanas tratándose la cistitis con arándanos y hierbas porque no quiero antibióticos, matan la microflora. Al final terminó en el hospital con pielonefritis aguda, fiebre de casi 40 grados, un dolor de espalda infernal. Tuvieron que administrarle antibióticos por vía intravenosa. Estuvo ingresada 10 días. Esto es lo que sucede cuando confundimos lo natural con lo eficaz. Así que los arándanos son deliciosos. Son vitamina C. Son antioxidantes. Pero no pueden tratar ni prevenir la cistitis. Si tienes el problema, debes ir al médico sin excusas. Pero sobre el aceite de pescado, diré algo completamente diferente. Es uno de los pocos suplementos que recomiendo prácticamente a todos. Los omega 3, los ácidos grasos poliinsaturados, el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico no son solo una tendencia de moda. Son sustancias críticamente importantes para el funcionamiento del cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, el sistema inmunológico. Y el principal problema es que nuestro cuerpo no los sintetiza. Solo podemos obtenerlos de la dieta. En un mundo ideal sería pescado azul graso, salmón, caballa, sardinas, arenque. Pero seamos honestos, ¿cuántos de nosotros comemos pescado 2 o 3 veces por semana de forma regular? Yo misma no lo hago. A veces no hay tiempo, a veces la calidad del pescado es dudosa, o simplemente no apetece. Y mientras tanto, el déficit de omega 3 es generalizado, especialmente a partir de los 40 años, cuando los riesgos cardiovasculares empiezan a aumentar. Las investigaciones demuestran que la ingesta regular de omega 3 reduce el riesgo de muerte súbita cardíaca en un 30%. Es una cifra enorme. Reducen los niveles de triglicéridos. Son grasas en la sangre cuyo exceso provoca aterosclerosis. Hacen que las membranas celulares sean más fluidas. Mejoran la microcirculación. Más aún, hay datos que sugieren que los omega 3 protegen contra el deterioro cognitivo. No curarán la demencia, no, pero pueden ralentizar su progresión si se empieza a tomar con antelación. Porque el cerebro está compuesto en un 60% de grasas, y un tercio de esas grasas son precisamente omega 3. Yo misma tomo aceite de pescado en ciclos. Tomo 3 meses, un mes de descanso, y noto la diferencia. Me canso menos, mi piel mejora, incluso mi estado de ánimo es más estable. Y en pacientes con enfermedades cardiovasculares, los omega 3 son una parte obligatoria de la terapia. Lo importante es elegir un producto de calidad, purificado de metales pesados. El pescado ahora acumula mercurio, plomo, dioxinas. Y si el extracto está mal purificado, junto con el beneficio, obtendrás veneno. Busquen etiquetas, indicaciones sobre el grado de purificación y certificados de calidad. Y otro punto, si tienen tendencia a sangrar o toman anticoagulantes, la dosis de omega 3 debe ser acordada con el médico. Diluyen la sangre y esto puede ser peligroso. Ahora sobre la valeriana y el esparceta. Un clásico de la medicina soviética. La valeriana realmente tiene un ligero efecto sedante. Funciona gracias al ácido valerénico, que interactúa con los receptores GABA en el cerebro. Este es un neurotransmisor inhibidor, responsable de la relajación. Pero, ¿qué es importante? El efecto de la valeriana es acumulativo. Si tomas tintura de valeriana y esperas dormirte en media hora, no funcionará. La valeriana debe tomarse en un curso de al menos 2 o 3 semanas para que aparezca un efecto estable. Yo suelo recomendar valeriana a pacientes con ansiedad leve, problemas para conciliar el sueño, cuando no hay indicación para medicamentos fuertes. Es segura, no causa dependencia, no altera la estructura del sueño. Pero en caso de insomnio severo o trastorno de ansiedad, la valeriana es como un parche para una fractura. Se necesita ayuda especializada. El esparceta es similar, pero afecta más al ritmo cardíaco.
Ayuda con las extrasístoles. Es cuando el corazón a veces tropieza, da un latido extra. Si son extrasístoles funcionales, relacionadas con el estrés, el Sparceta realmente puede ayudar. Tuve un paciente, Víctor Petrovich, de 64 años. Dirigió una fábrica toda su vida, se jubiló y empezaron los problemas. Ansiedad, el corazón le palpitaba, no podía dormir. Le hicimos exámenes, todo estaba limpio, sin lesiones orgánicas. Estrés clásico por cambio de estilo de vida. Le receté Sparceta durante un mes, además de paseos ligeros. A las 3 semanas regresó como una persona diferente, tranquilo, descansado, incluso encontró un nuevo hobby, la carpintería. Pero de nuevo, si tienes una arritmia grave, si hay daño orgánico en el corazón, ningún Sparceta ayudará. Es un remedio auxiliar, no un tratamiento principal. Y ahora quiero contarles esa historia que prometí al principio. Se trata del espino blanco. La mayoría de mis colegas son escépticos al respecto. Oh, remedio de abuela, efecto dudoso. Yo misma pensaba así hasta que me lo encontré personalmente. Hace 3 años, mi colega y amiga Olga empezó a quejarse de dificultad para respirar, debilidad, hinchazón en las piernas por la tarde. La examinamos. Resultó ser insuficiencia cardíaca. Etapa inicial. Le recetamos terapia estándar. Inhibidores de la ECA, diurético, beta bloqueante. Pero empezó a tener intolerancia. De un medicamento le salió erupción, de otro la presión caía a cifras críticas, de otro fallaron los riñones. La situación era desesperada, había que tratarla, pero no teníamos con qué. Y entonces, recordé que en cardiología alemana se utiliza oficialmente el espino blanco para la insuficiencia cardíaca crónica de clases funcionales primera y segunda. Existe un medicamento, extracto de espino blanco, estandarizado, registrado como fármaco. Decidimos probarlo. Empezamos con una dosis mínima bajo estricto control y a los 2 meses vimos el resultado. La dificultad para respirar disminuyó, la hinchazón cedió, la tolerancia al esfuerzo aumentó. Gradualmente añadimos dosis bajas de los medicamentos principales que ella podía tolerar y mantuvimos el espino blanco como base. Han pasado 3 años. Olga trabaja, lleva una vida activa, su estado es estable. No digo que el espino blanco la haya curado. No, es una terapia compleja, pero jugó un papel clave en una situación en la que los enfoques estándar no funcionaban. Después de eso, estudié la literatura. Resulta que el espino blanco contiene flavonoides y proantocianidinas, que mejoran el suministro de sangre al músculo cardíaco, aumentan la contractilidad del miocardio, reducen la demanda de oxígeno del corazón. Hay varios estudios serios que confirman su eficacia en la insuficiencia cardíaca leve. Pero atención, hablamos específicamente de extractos estandarizados, donde se conoce la concentración de sustancias activas, no de tinturas del mercado, no de suplementos dudosos, sino de medicamentos con composición probada. Y esta es la lección principal. La línea entre el mito y la realidad en los remedios naturales a menudo pasa por la calidad de la materia prima, el método de extracción, las dosis y, lo más importante, las indicaciones correctas. Hagamos un resumen. ¿Qué de todo esto funciona realmente? El ajo sí, pero como ayuda para la hipertensión limítrofe y solo en la forma correcta. El jengibre sí para las náuseas y posiblemente para el dolor articular, pero no para adelgazar. La miel sí para la tos y para heridas, pero no como sustituto del azúcar ni como cura para todas las enfermedades. La cúrcuma, muy poco en su forma común. Se necesitan suplementos especiales con alta biodisponibilidad, y aún así, como complemento, no como tratamiento principal. Los arándanos no funcionan para prevenir ni tratar la cistitis. El aceite de pescado definitivamente sí, para el corazón, el cerebro, los vasos sanguíneos, el sistema inmunológico. La valeriana y el esparceta, sí, para la ansiedad leve y las alteraciones funcionales, pero en curso y como ayuda. El espino blanco sí para la insuficiencia cardíaca inicial, pero solo en medicamentos estandarizados. Y lo más importante que quiero que recuerden es que lo natural no significa seguro ni efectivo.
Cualquier remedio que pueda tener un efecto terapéutico también puede causar daño si se usa incorrectamente, en dosis inadecuadas, en estados inapropiados. Siempre consulte a su médico. Siempre verifique el diagnóstico. Nunca suspenda el tratamiento prescrito a favor de remedios naturales sin consultar a un especialista, porque su salud no es un campo de experimentación, es lo más importante.